El estado de Campeche, enclavado en la densa, sofocante y misteriosa península de Yucatán, no es simplemente un ecosistema tropical, es un inmenso horno biológico donde la humedad del Golfo de México se estanca bajo una bóveda impenetrable de vegetación verde oscuro, creando una atmósfera tan pesada que respirar exige un esfuerzo consciente. En este rincón olvidado por la modernidad, durante el implacable año de 1992, las comunidades descendientes de los antiguos imperios mayas no construían pirámides de piedra, sino que libraban una guerra diaria y silenciosa contra la tierra para cultivar uno de los frutos más agresivos, dolorosos y puros que la naturaleza haya engendrado, el chile habanero. Para el mundo urbano y civilizado, esta pequeña baya anaranjada y verde es un simple condimento, una curiosidad culinaria, pero para los hombres y mujeres de manos cuarteadas y piel cobriza que trabajan bajo el sol inclemente de la selva, el Capsicum chinense es un elemento de respeto absoluto, una cápsula botánica que encierra en su interior un auténtico fuego químico. El principio activo de esta planta, la capsaicina, no es un sabor, sino una neurotoxina alcaloide diseñada por la evolución como un mecanismo de defensa letal, una sustancia oleosa e hidrofóbica que, al entrar en contacto con las membranas mucosas, engaña brutalmente a los receptores de dolor del cerebro humano, haciéndole creer que la carne está siendo consumida por llamas reales. Cultivar, cosechar y procesar toneladas de este fuego verde no es un trabajo agrícola común, es una labor que curte la piel, que impregna los poros con un ardor perpetuo y que exige una resistencia sobrehumana al dolor. Una resistencia que los campesinos mayas de la cooperativa Kukulcán habían heredado y perfeccionado durante generaciones. Su centro de operaciones no era una simple granja, sino un complejo agroindustrial rústico pero eficiente, oculto en las entrañas de la selva campechana, compuesto por largas naves de bloques de concreto, techos de lámina acanalada que irradiaban calor y potentes extractores industriales diseñados para secar, moler y destilar la codiciada oleoresina pura de habanero, un líquido espeso, oscuro y de un valor incalculable en el mercado internacional de exportación. El patriarca de esta fortaleza de dolor botánico era Don Jacinto, un hombre de 68 años cuya piel parecía tallada en madera de caoba, con los ojos entrecerrados por décadas de exposición a los vapores acres de la planta, un líder silencioso que gobernaba su cooperativa con la sabiduría ancestral de quien conoce los secretos más oscuros y ardientes de la tierra. La paz áspera y laboriosa de Kukulcán, construida sobre toneladas de sudor picante y esfuerzo comunitario, fue violentamente destrozada una tarde de agosto, cuando el bochorno de la selva presagiaba una tormenta que nunca llegó, siendo reemplazada por una plaga mucho más destructiva y antinatural. El canto de las cigarras fue súbitamente aniquilado por el rugido gutural de 4 camionetas todoterreno, de color negro mate, vehículos pesados y cubiertos de lodo fresco que irrumpieron en los caminos de terracería cortando la maleza con defensas de acero reforzado. De las entrañas mecánicas de estos vehículos descendieron 16 hombres que encarnaban la putrefacción más absoluta del crimen organizado costero. Una célula de paramilitares y extorsionadores conocidos en el inframundo de la península como Los Sangres. En 1992, los cárteles no se conformaban con las rutas marítimas, buscaban desesperadamente expandir su control hacia el interior, devorando cooperativas agrícolas aisladas para utilizar sus camiones de exportación, sus galpones ciegos y sus caminos privados como arterias invisibles para el tráfico de narcóticos sudamericanos. Los Sangres eran la escoria táctica de esta expansión. Sicarios urbanos vestidos con camisas de seda sintética desabotonadas que se pegaban a sus torsos sudorosos, luciendo gruesas cadenas de oro brillante y empuñando pesados fusiles de asalto AR-15 y subametralladoras Uzi, con la familiaridad enfermiza de quienes han sustituido la empatía humana por el culto a la pólvora. Al mando de esta jauría de depredadores carnívoros se encontraba un asesino psicópata apodado El Caimán, un sujeto corpulento, de cuello ancho, con el rostro marcado por cicatrices de navaja y unos ojos inyectados en sangre que destilaban una crueldad bovina y desenfrenada. Sin emitir una sola advertencia, los 16 sicarios se desplegaron en un abanico táctico por el patio central de la cooperativa, pateando los canastos de mimbre repletos de habaneros recién cosechados, aplastando el fruto del trabajo de meses bajo las pesadas suelas de sus botas militares y liberando en el aire húmedo un primer aviso del olor acre y picante que ignoraron por completo. A punta de culatazos y gritos obscenos, arrastraron a los 50 trabajadores mayas, incluyendo mujeres y ancianos, hacia el centro del patio, obligándolos a arrodillarse sobre la tierra roja y caliente bajo el sol implacable.
Don Jacinto, secándose las manos manchadas de aceites esenciales en su desgastado pantalón de manta, avanzó con paso firme y se interpuso entre las bocas de los fusiles y su gente, exigiendo con voz ronca pero inquebrantable una explicación por la invasión armada. La respuesta de El Caimán fue una carcajada ronca y gutural, seguida de un golpe brutal con el cañón de su rifle directamente en el estómago del anciano, doblándolo por la mitad mientras los pulmones del patriarca luchaban por recuperar el aire. Escupiendo tabaco masticado sobre la tierra sagrada de los cultivos, el líder criminal vociferó su decreto de muerte y sumisión. A partir de ese segundo, la cooperativa Kukulcán, sus tierras, sus instalaciones de procesamiento, sus rutas de transporte y la vida misma de cada campesino arrodillado pertenecían en su totalidad al cártel. Les informó con la arrogancia ciega de quien se cree invulnerable por cargar acero cargado de plomo, que las naves de secado serían vaciadas de esas pinches plantitas que no valen nada, para almacenar cargamentos de cocaína colombiana que llegarían en avionetas a las pistas clandestinas que ellos mismos serían obligados a construir en la selva. Además, como castigo por su insolencia inicial, El Caimán impuso una cuota de extorsión inmediata, exigiendo todo el fondo de reserva en efectivo de la comunidad, amenazando con que si no se le entregaba el dinero antes del anochecer, sus hombres comenzarían a ejecutar a un niño maya cada media hora, arrojando sus cuerpos a los cerdos. Para estos 16 asesinos a sueldo, criados en el asfalto y la tiranía de la sangre derramada, los agricultores no eran más que insectos asustados, herramientas desechables de carne y hueso. Se paseaban por las instalaciones de concreto riéndose del olor fuerte que irritaba levemente sus narices urbanas, burlándose de las herramientas agrícolas y escupiendo sobre los costales de exportación. En su infinita y monumental ignorancia biológica, deslumbrados por el poder de destrucción instantánea de sus armas de fuego automáticas, no se detuvieron a analizar la verdadera naturaleza del complejo industrial que acababan de invadir. Ignoraron las gruesas tuberías de acero galvanizado, no prestaron atención a los inmensos tambores sellados herméticamente que contenían la oleoresina destilada, y despreciaron el diseño ciego y hermético de las naves de molienda. Creyeron haber sometido a una simple y miserable granja de chiles, sin tener la más remota sospecha de que acababan de irrumpir por voluntad propia en la reserva química más letal y dolorosa de toda la península, y que los silenciosos y humillados campesinos a los que acababan de patear en el suelo, eran los maestros absolutos de un fuego verde e invisible, preparados para desatar un holocausto botánico que haría que las balas de sus fusiles parecieran caricias frente a la agonía de la asfixia total. Para comprender en su absoluta y aterradora dimensión la magnitud del holocausto botánico y químico que estaba a punto de desencadenarse en las profundidades de la selva de Campeche, es un requisito fundamental abandonar por completo cualquier noción culinaria, doméstica o inofensiva que se tenga sobre el chile habanero y adentrarse con una frialdad clínica en la anatomía letal del escenario, la cámara de capsaicina de la cooperativa Kukulcán. Este complejo agroindustrial, oculto bajo el denso dosel forestal que bloqueaba la luz directa del sol y atrapaba la humedad del Golfo de México, no era una simple granja rústica de recolección. Era una auténtica refinería de dolor, un laboratorio de extracción a escala industrial diseñado con una arquitectura brutalista y utilitaria para procesar, concentrar y envasar una de las toxinas naturales más agresivas del planeta. El corazón físico e innegable de esta instalación era la nave principal de destilación y molienda, un búnker rectangular erigido con gruesos bloques de concreto armado, sin una sola ventana en sus inmensas paredes grises, coronado por un techo de lámina de acero galvanizado que convertía el interior en un horno perpetuo, y sellado en sus extremos por pesadas puertas correderas de hierro forjado que recordaban más a las esclusas de un submarino militar que a los accesos de un almacén agrícola. La decisión de omitir cualquier tipo de ventilación natural en este edificio no respondía a un capricho arquitectónico, sino a una necesidad de supervivencia biológica extrema, cuando el chile habanero es sometido a procesos mecánicos y térmicos de destrucción masiva. Libera en el aire su principio activo, la capsaicina, una molécula alcaloide letal que no posee sabor ni olor propio, pero que actúa como un agente neurotóxico devastador al entrar en contacto con el cuerpo humano. La capsaicina es un engaño evolutivo de una crueldad magistral. No quema la carne de manera térmica como lo haría el fuego o el ácido, sino que se enlaza químicamente de forma directa e irreversible con los receptores de dolor TRPV1 del sistema nervioso, las terminales neuronales encargadas de detectar el calor extremo y el daño tisular.
Al adherirse a estos receptores, la molécula engaña al cerebro, enviándole señales de emergencia masivas, haciéndole creer de manera hiperrealista que el cuerpo está siendo sometido a temperaturas superiores a los 43 grados centígrados, desencadenando una respuesta inflamatoria real, violenta y sistémica que incluye la dilatación de los vasos sanguíneos, la secreción descontrolada de fluidos, la ceguera por inflamación ocular y, en su forma gaseosa, el espasmo incontrolable y el cierre hermético de las vías respiratorias. Para los herederos mayas de esta cooperativa, extraer este compuesto era una danza diaria con la muerte por asfixia. Su objetivo final no era vender chiles para el consumo local, sino producir la codiciada oleoresina de capsicum, un extracto líquido, oscuro, denso y extremadamente viscoso, que concentra millones de unidades de calor Scoville en cada gota, un producto de grado militar e industrial que es exportado para la fabricación de aerosoles antidisturbios de las fuerzas especiales, recubrimientos de pintura marina para repeler crustáceos de los cascos de los buques transatlánticos y analgésicos. Farmacéuticos de alta potencia. Para lograr esta destilación pura, la nave albergaba en sus entrañas un ecosistema mecánico espeluznante. En el centro del recinto se erguían 3 inmensos molinos de acero inoxidable, impulsados por motores diésel, bestias dentadas que trituraban toneladas de habanero seco, hasta convertirlo en un polvo microscópico y volátil. Conectados a estos molinos a través de una red de tuberías de cobre oxidado, se encontraban los tanques de maceración y las calderas de extracción por solventes, cilindros de hierro colado de 3 metros de altura, donde el polvo botánico era bañado en alcoholes industriales y sometido a temperaturas de ebullición para separar los aceites esenciales de la fibra vegetal muerta. El resultado de este proceso, la oleoresina pura, era drenado hacia grandes tambores de acero sellados al vacío. Sin embargo, hervir y destilar miles de kilos de neurotoxina botánica en un espacio confinado y sin ventanas generaba una atmósfera interior que, de no ser controlada, mataría a cualquier ser humano en cuestión de minutos. Es aquí donde la ingeniería de la cámara de capsaicina revelaba su componente más vital y, a la postre, el arma más letal de su arsenal, el sistema de extracción de aire de presión negativa. El techo de la nave estaba equipado con 4 gigantescas turbinas de extracción industrial, ventiladores con aspas de titanio de 2 metros de diámetro, conectados a gruesos ductos de acero que succionaban implacablemente el aire viciado, cargado de partículas de capsaicina y vapores de solvente, expulsándolo a través de filtros de carbono hacia la atmósfera exterior de la selva. Este flujo de aire forzado era lo único que permitía a los trabajadores mayas, vestidos con trajes de lona, guantes de nitrilo y antiguas máscaras de gas con filtros químicos de la Guerra Fría, operar la maquinaria sin caer fulminados por la inflamación pulmonar masiva. El delicado equilibrio de la nave dependía enteramente de que la presión negativa se mantuviera, de que el aire tóxico fuera constantemente evacuado hacia arriba y expulsado. Si las pesadas puertas de hierro se cerraban herméticamente y los inmensos extractores del techo se apagaban, o peor aún, si su polaridad eléctrica era invertida mecánicamente desde el cuarto de control exterior para inyectar aire presurizado en lugar de succionarlo, mientras las calderas de extracción hervían a su máxima capacidad, el gigantesco búnker de concreto se transformaría en una fracción de segundo en una cámara de gas botánico de eficacia militar. Un matadero químico donde el oxígeno sería desplazado rápida y violentamente por una niebla densa, anaranjada, invisible y supercalentada de capsaicina pura. Inhalar esa atmósfera alterada no provocaría un simple ataque de tos. Al penetrar en los pulmones, la toxina supercalentada impactaría directamente contra los millones de frágiles alvéolos pulmonares. La respuesta inmunológica del cuerpo sería tan extrema y desproporcionada que los capilares sanguíneos se romperían, inundando los pulmones con plasma y sangre en un intento inútil por apagar el fuego inexistente. La víctima experimentaría un ahogamiento en seco, una asfixia traumática y agónica, sofocándose en sus propios fluidos corporales mientras su cerebro, bombardeado por señales de dolor térmico absoluto, le haría sentir que está siendo quemado vivo desde el interior de sus propias entrañas. A este ecosistema de presión negativa, calderas hirvientes, neurotoxinas concentradas y muerte suspendida en el aire entraron marchando, con la arrogancia estúpida de quienes confunden el poder con la balística, los 16 paramilitares de Los Sangres. Liderados por el Caimán, los sicarios cruzaron el umbral de las masivas puertas de hierro, arrastrando sus botas tácticas sobre el suelo de concreto manchado de aceites oscuros, sudando profusamente debido al calor residual de la maquinaria y a la humedad sofocante que se aferraba a sus camisas de seda sintética. Así.
En su ignorancia criminal, moldeada en las calles de las ciudades costeras y en el tráfico de polvo blanco inerte, los invasores observaron la imponente maquinaria de extracción con el desdén absoluto de los analfabetos funcionales. Para ellos, los inmensos molinos de acero no eran herramientas de destrucción química, sino simples licuadoras gigantes. Los tanques de maceración hirvientes y las calderas selladas eran apenas contenedores que planeaban vaciar y destruir para almacenar sus cargamentos de cocaína colombiana y fusiles de contrabando. No entendían el propósito de los gruesos ductos de ventilación que serpenteaban por el techo oscuro, ni comprendieron el peligro mortal que representaba la leve irritación que comenzaron a sentir inmediatamente en sus fosas nasales y en la comisura de sus ojos al respirar el aire residual del recinto. Atribuyeron el escozor al simple polvo agrícola y al encierro, limpiándose el sudor de la frente con las manos enguantadas y escupiendo en el suelo, completamente ciegos a la realidad de que sus propios poros dilatados por el sofocante calor tropical de Campeche se estaban convirtiendo en canales abiertos y vulnerables, listos para absorber el veneno botánico. Aferraban sus fusiles AR-15 y sus subametralladoras Uzi, con una fuerza ridícula y paranoica, apuntando hacia los rincones oscuros de la nave, apuntando hacia los ductos y hacia las válvulas, como si sus balas calibre .556 pudieran intimidar a la termodinámica, como si una ráfaga de plomo encamisado en cobre pudiera detener el avance de una molécula alcaloide en estado gaseoso. Sus armas de fuego automático, el tótem supremo de su autoridad y el instrumento con el que habían aterrorizado a la cooperativa en el exterior, eran herramientas de aniquilación basadas en la física cinética, diseñadas para perforar tejidos en espacios abiertos. Pero dentro de la arquitectura sellada, opresiva y hermética de la cámara de molienda, esas mismas armas quedaban reducidas a inútiles bloques de acero y polímero. No se puede fusilar a un gas. No se puede masacrar a la sobrepresión tóxica. No se puede amedrentar a una reacción neurológica de asfixia. Los 16 sicarios, embriagados por la superioridad que les confería la pólvora y cegados por la avaricia de apoderarse de la infraestructura ajena para su imperio del narcotráfico, se habían introducido voluntariamente en el núcleo mismo de un arma de destrucción masiva diseñada para operar en el espectro del dolor absoluto. Caminaban por los estrechos pasillos de metal que separaban las calderas de los extractores, golpeando con las culatas de sus rifles los pesados tambores que contenían millones de unidades Scoville de puro infierno líquido, ignorando que el más mínimo aumento de temperatura y el bloqueo de la circulación de aire convertirían esa inmensa tumba de bloques de concreto en el escenario de una erradicación biológica perfecta, implacable y espantosamente dolorosa. El escenario del terror estaba montado milimétricamente en las entrañas de la selva. Las pesadas compuertas de hierro aguardaban inertes en sus gruesos rieles engrasados, y los inmensos ventiladores del techo, las únicas barreras entre la vida humana y la asfixia química, permanecían en un silencio expectante, esperando pacientemente el momento exacto en el que la crueldad, el sadismo y la estupidez paramilitar justificaran la orden silenciosa de los hombres de la tierra para invertirla. Polaridad de las turbinas, sellar el búnker por fuera y desatar la rabia contenida, invisible y candente del oro verde de los mayas sobre los pulmones de la escoria. El sol de las 3 de la tarde en la espesura de la selva de Campeche no es un astro que brinde luz o calor reconfortante, sino una inmensa forja celestial que aplasta la península de Yucatán bajo un domo implacable de humedad asfixiante. Un caldo de vapor pesado y estancado que convierte cada inhalación en un esfuerzo consciente y agota las reservas de energía de cualquier ser vivo que no haya nacido bajo su tiranía termodinámica. En el amplio patio de tierra roja de la cooperativa Cuculcán, este calor opresivo actuaba como un catalizador para la impaciencia química y la agresividad parasitaria de los 16 mercenarios de los Sangres. Tras haber sometido a punta de cañón a las 50 familias mayas y haber declarado su dictadura territorial con gritos y culatazos, la jauría de sicarios urbanos liderada por el Caimán comenzó a experimentar el letargo venenoso que sigue a la adrenalina de una invasión sin resistencia. El aburrimiento, combinado con la paranoia crónica inducida por el consumo de cocaína y la frustración de encontrarse en un entorno agrícola que no comprendían y que secretamente les aterraba por su aislamiento, exigió un escape inmediato, una válvula de presión que, en la psique de un asesino a sueldo, solo puede abrirse mediante el ejercicio del sadismo gratuito y la humillación física. Para consolidar su tiranía de forma definitiva y erradicar cualquier minúscula chispa de rebelión que pudiera albergarse en las mentes de los cultivadores, el Caimán necesitaba un sacrificio público, un espectáculo de dolor absoluto que grabara a fuego en la memoria de la comunidad quién era el nuevo y absoluto amo de la vida y la muerte en ese rincón olvidado de la península.
Su mirada depredadora, inyectada en sangre y oscurecida por la crueldad bovina que lo caracterizaba, se paseó lentamente por la fila de hombres, mujeres y ancianos arrodillados sobre la grava ardiente, hasta detenerse con precisión quirúrgica en Balaam, un joven agricultor de 22 años, sobrino de don Jacinto. Balaam representaba todo lo que el cártel despreciaba y temía destruir. Era un muchacho de espaldas anchas, músculos forjados por el trabajo honesto, con el rostro orgulloso de sus ancestros mayas y las manos profundamente manchadas con los pigmentos verdes y anaranjados de la cosecha del chile habanero. Un hombre que, a pesar de tener el cañón de un fusil de asalto apuntándole a la sien, se negaba a agachar la cabeza con la sumisión total que el líder criminal exigía. Con un chasquido de sus dedos adornados con pesados anillos de oro robado, el Caimán ordenó a 3 de sus lugartenientes más corpulentos que sacaran al joven de la fila. Los paramilitares, sudando copiosamente dentro de sus camisas de seda sintética, que se adherían a sus cuerpos como una segunda piel repulsiva, se abalanzaron sobre Balaam con la violencia mecánica de una jauría de perros salvajes, arrastrándolo por la tierra caliente y arrojándolo brutalmente contra el tronco rugoso de una ceiba milenaria que se alzaba en el centro del patio. El joven maya luchó con la fuerza de la desesperación, lanzando golpes ciegos y patadas que lograron impactar en las espinillas de sus captores, pero la superioridad numérica y el peso de las armas de fuego se impusieron rápidamente. Lo golpearon en el estómago y en las costillas con las culatas de polímero de sus rifles AR-15 hasta dejarlo sin aliento, obligándolo a caer de rodillas, jadeando y escupiendo sangre oscura sobre las raíces expuestas del árbol sagrado, mientras 2 sicarios le inmovilizaban los brazos hacia atrás con una fuerza que amenazaba con dislocarle los hombros, y un tercero le agarraba el cabello grueso y negro, tirando de su cabeza hacia atrás para exponer su rostro al sol calcinante y a la mirada sádica de su verdugo. El Caimán se acercó con pasos lentos, disfrutando cada segundo de la agonía anticipada, desabrochando la funda de su cuchillo táctico, pero, en un giro de perversidad absoluta, no extrajo la hoja de acero. En su lugar, caminó hacia uno de los canastos de mimbre volcados en el suelo, que rebosaba de chiles habaneros frescos, recién cortados de la tierra y brillando con una advertencia de peligro biológico, que la ignorancia urbana del sicario fue incapaz de descifrar. El líder criminal recogió un puñado de estos frutos, los más grandes, maduros y de un color naranja radiactivo, y regresó frente al joven arrodillado. Con una sonrisa torcida que dejaba ver sus dientes manchados de tabaco, el Caimán comenzó a aplastar los habaneros entre sus manos enguantadas en cuero negro. La presión rompió las paredes celulares del fruto, desgarrando la placenta interna y liberando un torrente concentrado de aceites esenciales y capsaicina pura, un líquido espeso, invisible y letal que goteó sobre la tierra, emitiendo un olor acre tan penetrante que hizo toser instintivamente a los propios sicarios que sostenían a Balaam. El Caimán, ignorando la advertencia olfativa, se inclinó sobre el rostro aterrorizado pero desafiante del muchacho y con un movimiento rápido y despiadado, restregó la pulpa triturada, las semillas incrustadas de neurotoxina y el jugo hirviente directamente sobre los ojos abiertos de Balaam, forzando los párpados a permanecer separados y frotando la mezcla alcaloide sobre las heridas abiertas y sangrantes de su rostro, en la nariz y dentro de su boca. Lo que siguió no fue un grito de dolor humano, sino un alarido animal, un sonido desgarrador y agónico que heló la sangre de cada miembro de la cooperativa y pareció silenciar incluso a la selva misma. La capsaicina, al entrar en contacto directo con las mucosas oculares y el torrente sanguíneo a través de las laceraciones, no produjo un simple ardor, desató un ataque neuroquímico masivo. Las moléculas de la toxina se enlazaron violentamente con los receptores TRPV1 del sistema nervioso de Balaam, engañando a su cerebro con una intensidad brutal, enviando señales de emergencia que le indicaban que sus globos oculares, su garganta y su rostro estaban siendo sumergidos en ácido sulfúrico hirviente o expuestos a la llama directa de un soplete industrial. Balaam comenzó a convulsionar con una violencia aterradora, sus músculos tensándose hasta el límite de la ruptura, mientras intentaba instintivamente llevarse las manos a la cara para arrancarse los ojos y detener el fuego invisible, pero los sicarios lo mantenían inmovilizado, riéndose a carcajadas de sus espasmos, divirtiéndose con la tragedia biológica, como si estuvieran observando a un insecto retorciéndose sobre una lupa expuesta al sol. Las lágrimas del muchacho brotaron a borbotones, pero en lugar de lavar el veneno, la salinidad de su propio cuerpo pareció reactivar el aceite hidrofóbico, esparciendo el dolor hacia zonas más profundas. Los capilares de sus ojos estallaron bajo la presión de la inflamación instantánea, y lo que escurrió por sus mejillas mezclado con la pulpa naranja no fue agua, sino gruesas lágrimas de sangre oscura y espesa.
Tras 5 minutos de una tortura que pareció durar una eternidad geológica, el caimán, aburrido del espectáculo y satisfecho con el terror absoluto que había sembrado en las miradas paralizadas de los 50 agricultores, ordenó que soltaran al muchacho. Balaam cayó de bruces sobre la tierra roja, arañando la grava y emitiendo gemidos ahogados por la inflamación de sus vías respiratorias, ciego de manera temporal y sumido en un abismo de dolor incandescente, mientras el líder criminal anunciaba a gritos que ese era el destino que aguardaba a cualquiera que ocultara un solo centavo de las ganancias o retrasara la carga de los camiones, ordenando que los dejaran en paz hasta el amanecer para que prepararan el dinero de la extorsión. Cuando las camionetas negras se retiraron hacia un campamento improvisado en la entrada de la finca para pasar la noche bebiendo y celebrando su supuesta victoria, el silencio que descendió sobre el patio de Kukulcán fue el de una morgue a cielo abierto. Las mujeres corrieron hacia Balaam con baldes de leche cruda, pulpa de aloe vera y agua limpia, intentando desesperadamente neutralizar el aceite alcaloide de su rostro desfigurado, llorando en silencio al ver los ojos del muchacho hinchados, de eosinocitocines, un color rojo cárdeno y completamente cerrados por la inflamación masiva. Don Jacinto, de pie junto al cuerpo convulsionante de su sobrino, no derramó una sola lágrima. Su rostro, tallado por décadas de exposición al sol y a los vapores del habanero, se había transmutado en una máscara de piedra volcánica, una superficie inescrutable detrás de la cual se estaba gestando una tormenta de rabia fría, metódica y absoluta. Fiel a su brújula moral, cultivada en el respeto a las leyes de los hombres antes que al derramamiento de sangre, el viejo patriarca maya tomó una decisión desesperada, aferrándose al último clavo ardiendo de la civilización. Acudiría a las autoridades del Estado para denunciar el horror, convencido de que la mutilación de un joven inocente y la toma de una infraestructura de exportación movilizarían a las fuerzas del orden. Dejando a la comunidad a cargo de cuidar a Balaam, don Jacinto subió a su vieja camioneta de redilas, un vehículo destartalado que olía permanentemente a tierra y fertilizante, y emprendió un viaje agónico a través de los sinuosos y peligrosos caminos de terracería que cortaban la selva, conduciendo en la oscuridad húmeda de la noche tropical durante más de 3 horas, alejándose del infierno orgánico de la finca hacia la promesa de justicia en la civilización de concreto y asfalto. Al llegar a la capital del estado en las primeras horas de la madrugada, el contraste entre el silencio de la selva y la iluminación artificial de la ciudad le provocó un mareo nauseabundo, pero su determinación lo llevó directamente a la imponente y moderna fachada del cuartel general de la Policía Judicial Federal, una fortaleza gubernamental de cristales tintados, muros de concreto pintados de blanco inmaculado y docenas de patrullas último modelo estacionadas en batería, un monumento al poder del Estado que contrastaba violentamente con la miseria y el abandono de los agricultores que debían proteger. Don Jacinto ingresó al edificio, siendo recibido por una ola de aire acondicionado gélido que le congeló el sudor en la espalda y por el desprecio burocrático de los agentes de guardia, hombres uniformados impecablemente que lo miraron con asco, juzgando su ropa manchada de tierra, sus botas rotas y el intenso olor a especias que emanaba de su piel, obligándolo a sentarse en una silla de plástico duro en un pasillo iluminado por luces fluorescentes parpadeantes, que zumbaban como un enjambre de minos y entoseniaos. Avispas electrónicas. El viejo maya esperó durante horas, ignorado sistemáticamente por secretarias que tecleaban con apatía y por oficiales que tomaban café bromeando sobre partidos de fútbol, tragándose su desesperación y repasando en su mente la narración del crimen, dispuesto a implorar la intervención inmediata de un escuadrón de asalto para rescatar a su gente antes del amanecer. Finalmente, cuando el sol comenzaba a iluminar las calles de la ciudad y el cansancio amenazaba con derrumbarlo, un oficial subalterno le hizo una seña despectiva y lo condujo a través de un laberinto de pasillos estériles hasta la oficina del comandante en jefe de la corporación. Al traspasar el pesado umbral de madera de caoba, don Jacinto se encontró en un santuario de ostentación y poder corrupto. La oficina estaba decorada con alfombras persas, sillones de piel oscura, cabezas de venado disecadas en las paredes y un inmenso escritorio de cristal templado detrás del cual se sentaba el comandante, un hombre obeso, de bigote finamente recortado, vestido con un traje de lino blanco importado que olía a loción cara, contrastando grotescamente con la tragedia que el anciano llevaba en sus hombros. Don Jacinto, de pie y con el sombrero en la mano, comenzó a hablar con voz firme pero cargada de urgencia, relatando la invasión de los Sangres, describiendo el arsenal de fusiles automáticos, detallando la exigencia de la cuota de extorsión y narrando con precisión espeluznante la tortura química infligida a Balaam, esperando ver en el rostro del oficial la indignación, el deber cívico o al menos el instinto policial de cazar a una banda de criminales de alta peligrosidad.
Sin embargo, el comandante lo escuchaba con una expresión de absoluta indiferencia, reclinado en su sillón, limpiándose las uñas con un cortaplumas de plata y sin molestarse en tomar una sola nota en la libreta que descansaba sobre su escritorio. Cuando don Jacinto terminó su súplica y exigió el despliegue de las fuerzas federales hacia Kukulcán, un silencio sepulcral, denso y cargado de cinismo, llenó la habitación con aire acondicionado. El comandante suspiró profundamente, cerró su cortaplumas con un chasquido metálico y, apoyando los codos sobre el cristal, le dirigió al agricultor una sonrisa lánguida, venenosa y carente de cualquier empatía humana. Una sonrisa que heló la sangre en las venas del anciano patriarca. Fue exactamente en ese lapso de parálisis institucional, cuando la mirada aguda y entrenada de don Jacinto, una mirada capaz de detectar la más mínima plaga en una hoja de habanero a metros de distancia, captó un detalle aterrador en la penumbra de la oficina, un elemento fuera de lugar que derrumbó por completo su mundo. Detrás de una mampara de madera tallada que ocultaba un bar privado en la esquina del despacho, se escuchó el tintineo de hielos en un vaso de cristal, seguido por el sonido inconfundible de unas pesadas botas tácticas, caminando sobre la alfombra. De las sombras emergió un hombre corpulento, bebiendo whisky importado a las 7 de la mañana, vistiendo una camisa de seda sintética desabotonada y luciendo pesadas cadenas de oro macizo sobre su pecho sudoroso. Era uno de los lugartenientes directos de El Caimán, el mismo sicario salvaje que horas antes le había sostenido la cabeza a Balaam, mientras le restregaban el ácido botánico en los ojos, ahora paseándose por la oficina del máximo mando policial del estado, con la absoluta comodidad de un socio de negocios en su propia casa. Esa fue la falla, el colapso catastrófico, irreversible y termodinámico del Estado de Derecho y del pacto social. No había una línea divisoria entre los criminales de la selva y las autoridades de la ciudad. La Policía Judicial Federal no estaba ignorando las operaciones del cártel, sino que las estaba financiando, protegiendo y cobrando un porcentaje directo de las extorsiones y del uso de las infraestructuras agrícolas para el narcotráfico, utilizando la charola de bronce como un escudo para el crimen organizado. El comandante, notando que el viejo Maya había descubierto al sicario, ni siquiera hizo un intento por ocultar la espantosa verdad. Por el contrario, se recostó en su silla y con una voz suave pero preñada de amenazas mortales, le aconsejó a don Jacinto que regresara a su finca, que entregara el dinero de reserva a los nuevos administradores sin oponer resistencia, y que colaborara en todo lo que los sangres le exigieran, advirtiéndole que cualquier intento de organizar una revuelta campesina, cualquier sabotaje a las operaciones logísticas del cártel, resultaría en el envío de patrullas federales para arrasar la cooperativa bajo el cargo de cultivo de enervantes, aniquilando a las 50 familias con la brutalidad de la ley. El sistema de la superficie, el mundo del concreto y los tribunales de papel estaba completamente podrido hasta la médula, infectado por el dinero del narcotráfico y gobernado por burócratas armados que compartían la mesa y el licor con los torturadores de niños. Don Jacinto no pronunció una palabra más, no lloró, no suplicó ni intentó apelar a una humanidad inexistente. Asintió lentamente, dio media vuelta y abandonó el frío y aséptico edificio gubernamental para sumergirse nuevamente en el calor sofocante y pegajoso de la mañana campechana. El viaje de regreso en su vieja camioneta por la carretera hacia la selva fue el tránsito oscuro de una mente que ha atestiguado la muerte de la esperanza civil y ha abrazado con frialdad absoluta la necesidad matemática de la erradicación biológica. Mientras los árboles gigantescos y la vegetación densa volvían a rodear el camino de asfalto devorado por la humedad, el anciano patriarca comprendió que si la ley humana se había prostituido ante el cañón de los fusiles AR-15 y el dinero manchado de sangre, los mayas tendrían que apelar a una justicia mucho más antigua, oscura y despiadada, una ley que no acepta sobornos, que no entiende de grados policiales y que no conoce la piedad, la termodinámica de fluidos, la presión negativa y el infierno tóxico de sus propios cultivos. Al atravesar el portal de la cooperativa Kukulcán bajo el sol abrasador del mediodía, don Jacinto ya no buscaba salvación, sino que traía en su mente la arquitectura perfecta de un matadero químico. La falla del Estado había empujado a los cultivadores hacia el abismo de la indefensión, pero en la oscuridad de ese abismo, los hombres de la tierra se preparaban para sellar las puertas de hierro y desatar una tormenta gaseosa e invisible, dispuestos a ahogar a la escoria urbana y paramilitar en el único elemento que gobernaba su infierno verde, una asfixiante, candente y cegadora marea de fuego botánico y lágrimas de sangre.
El aplastante peso del mediodía en la selva de Campeche cayó sobre la cooperativa Kukulcán no como un fenómeno meteorológico, sino como un sudario de humedad hirviente, una manta de vapor estancado que desdibujaba los contornos de la maquinaria pesada y amplificaba el denso, oscuro y aceitoso hedor de la oleoresina de habanero que impregnaba hasta el último grano de tierra roja del complejo. Cuando la vieja y destartalada camioneta de redilas de don Jacinto cruzó finalmente el portón de madera astillada, el silencio que la recibió fue el de un cementerio anticipado. Los 50 miembros de la comunidad maya, exhaustos, aterrorizados y con los rostros cenicientos por la falta de sueño y la humillación, detuvieron sus labores manuales y fijaron sus miradas oscuras en el patriarca que descendía del vehículo con una lentitud que denotaba un agotamiento milenario. No hubo necesidad de que el anciano pronunciara un discurso de derrota. No hizo falta que articulara con palabras la monstruosa traición del Estado, la complicidad del comandante de la Policía Judicial Federal con los torturadores paramilitares, ni la certeza absoluta de que estaban completamente solos y abandonados en el abismo verde de la península. La confirmación del horror institucional estaba grabada en la rigidez de su mandíbula, en la frialdad sepulcral de sus ojos y en la forma en que sus manos nudosas se apretaron hasta que los nudillos palidecieron. Caminó en silencio a través del patio ardiente, ignorando deliberadamente las risas guturales y los insultos que provenían del campamento improvisado en la entrada de la finca, donde los 16 mercenarios de los Sangres se recuperaban de una noche de excesos, bebiendo cerveza caliente y limpiando la arena de sus fusiles de asalto AR-15, con una arrogancia lánguida y parasitaria. Don Jacinto se dirigió directamente hacia la choza médica improvisada donde yacía Balam, su sobrino. El joven agricultor estaba atado a un catre de lona para evitar que, en su delirio de agonía química, se arrancara los globos oculares con sus propias uñas. Su rostro era una masa grotesca e hinchada, teñida de un rojo violáceo purulento, con los párpados fusionados por la inflamación masiva que la capsaicina pura había provocado al ser restregada sádicamente en sus heridas abiertas. Las lágrimas de sangre se habían secado, formando costras oscuras sobre sus mejillas, y su respiración era un silbido ronco y laborioso, un testimonio orgánico de la crueldad infinita de los hombres de la ciudad. El viejo patriarca se arrodilló junto al lecho de sufrimiento, posó una mano áspera sobre el pecho convulso del muchacho y cerró los ojos durante un largo minuto, un lapso de tiempo en el que la última reserva de piedad cristiana y sumisión pacífica que habitaba en su alma fue incinerada y reemplazada por una resolución matemática, gélida y despiadada. Al ponerse de pie y salir de la choza, cruzó miradas con los 4 operadores principales de la maquinaria de extracción, hombres fornidos, silenciosos y curtidos por años de manejar el fuego botánico, individuos que conocían cada válvula, cada engranaje y cada falla estructural del búnker de concreto como si fuera una extensión de su propio sistema nervioso. Con un simple y casi imperceptible movimiento de cabeza, don Jacinto autorizó la transmutación de la fábrica. La orden tácita había sido dada, y la preparación comenzó bajo el camuflaje perfecto de la sumisión y el miedo. Mientras el grueso de la comunidad fingía reanudar sus labores agrícolas bajo el sol calcinante, barriendo los patios y apilando costales vacíos para no despertar sospechas en los centinelas del cártel, el escuadrón técnico de la cooperativa se deslizó como sombras a través de la maleza periférica hacia la parte trasera de la nave principal de destilación y molienda. El imponente búnker ciego de bloques de concreto, donde se procesaba la neurotoxina pura. Operando en un silencio sepulcral, enmascarados por el zumbido constante de los generadores diésel que alimentaban la finca, los hombres treparon por las escaleras de mantenimiento de acero oxidado hasta alcanzar el techo de lámina galvanizada, una superficie que irradiaba un calor de más de 60 grados centígrados. Su objetivo táctico no eran las puertas ni las cerraduras, sino los cerebros electromecánicos del sistema de ventilación de supervivencia. Las 4 colosales turbinas de extracción con aspas de titanio, diseñadas originalmente para crear presión negativa y expulsar los vapores mortales de la molienda hacia la atmósfera abierta. Abriendo los pesados tableros de control trifásicos, los mecánicos mayas, con las manos empapadas en sudor y la precisión de relojeros industriales, comenzaron a alterar la arquitectura eléctrica de la instalación. Desconectaron los pesados cables de alimentación, puentearon los relés de seguridad térmica que prevenían sobrecargas y, en un acto de sabotaje termodinámico magistral, invirtieron físicamente la polaridad de las fases en los inmensos motores eléctricos de 200 caballos de fuerza.
Con esta simple pero devastadora reconfiguración, los extractores dejaron de ser herramientas de succión salvavidas para convertirse en ventiladores de inyección masiva, armas neumáticas capaces de forzar miles de metros cúbicos de aire por minuto hacia el interior del recinto hermético, creando una presión positiva colosal. Paralelamente, en el cuarto de máquinas adyacente, otro operador purgó los sistemas de enfriamiento de las gigantescas calderas de extracción por solventes y alimentó los quemadores de inyección diésel al máximo de su capacidad. Dentro de los cilindros de hierro colado sellados a presión, miles de litros de una mezcla volátil de alcoholes industriales y oleoresina de habanero de la más alta concentración mundial. Un líquido oscuro, pesado y cargado con millones de unidades de calor Scoville, comenzaron a hervir furiosamente, generando una inmensa nube de vapor alcaloide supercalentado que se acumulaba peligrosamente en los ductos matrices, retenida apenas por válvulas de mariposa que serían abiertas manualmente desde 1910. El exterior en el momento crítico. El gigantesco pulmón de concreto armado de la cooperativa había sido transformado en menos de 2 horas y bajo las narices de los mercenarios drogados en una cámara de gas botánico improvisada de eficiencia militar, una trampa de presión atmosférica letal cargada con el veneno más puro de la selva y lista para ser detonada. Solo faltaba el cebo, y nadie conocía mejor la debilidad fundamental del depredador urbano que don Jacinto. Pasado el mediodía, cuando el calor alcanzaba su punto más delirante y asfixiante, el patriarca maya se separó del grupo de trabajadores, se quitó el sombrero de paja arrugado y, encorvando los hombros para proyectar la imagen de un anciano derrotado, quebrado y dispuesto a entregar hasta la última gota de dignidad por la supervivencia de los suyos, caminó lentamente hacia el campamento de los Sangres. El caimán, que se encontraba recostado sobre el cofre de su camioneta negra, limpiándose los dientes de oro con un mondadientes y sudando profusamente a través de su camisa de seda abierta, lo recibió con una sonrisa lánguida de triunfo absoluto, rodeado por sus 15 lugartenientes fuertemente armados. Don Jacinto, clavando la mirada en el polvo rojo y forzando un temblor patético en sus manos curtidas, le habló al líder criminal con la voz quebrada de un siervo sometido. Le suplicó perdón por la insolencia del día anterior, y le juró que la cooperativa había comprendido la magnitud de su poder absoluto. Acto seguido, envenenó la mente del sicario con la promesa de una riqueza instantánea y oculta. Le confesó en un susurro aterrorizado que el verdadero fondo de reserva de la comunidad, millones de pesos en efectivo acumulados durante una década de exportaciones, junto con los lotes más puros y costosos de oleoresina destilada, un concentrado químico que valía su peso en oro en los mercados farmacéuticos extranjeros, no estaban en las cajas fuertes de las oficinas de madera, sino que habían sido escondidos celosamente en las entrañas de la nave principal de destilación. Un búnker seguro, cerrado a cal y canto, diseñado para proteger la mercancía de la humedad y de los ladrones comunes de la región. La codicia, ese ácido corrosivo que disuelve cualquier rastro de raciocinio táctico, disciplina militar o instinto de supervivencia básica, hizo su trabajo con una rapidez espeluznante. El caimán, cegado por la perspectiva de apoderarse de un botín millonario que no tendría que reportar a sus superiores en el cártel costero, se incorporó de un salto, escupió el mondadientes al suelo, y ordenó a gritos a sus 16 hombres que se equiparan de inmediato para asegurar el dinero y la mercancía preciosa. Los paramilitares, movidos por la fiebre del saqueo fácil, aseguraron sus chalecos tácticos, colgaron sus subametralladoras Uzi de sus hombros y avanzaron detrás de su jefe, empujando a don Jacinto con los cañones de sus rifles AR-15 para que los guiara hacia la estructura de concreto. Ese fue el inicio del tránsito hacia la aniquilación química. La jauría de asesinos a sueldo cruzó el extenso patio de tierra, ignorando por completo la quietud antinatural de los 50 campesinos mayas que habían dejado de trabajar y observaban la marcha lúgubre con una frialdad espectral, con los ojos oscuros y vacíos de quien asiste a un funeral de enemigos vivos. Al llegar a las imponentes compuertas correderas de hierro forjado de la nave principal, don Jacinto, con manos que ahora poseían la firmeza de un verdugo experimentado, retiró los pesados candados industriales y tiró de la cadena de engranajes, abriendo lentamente las pesadas hojas de metal que crujieron sobre sus rieles engrasados. Un primer golpe de aire cálido, denso y cargado con el inconfundible, penetrante y agridulce olor a habanero seco, golpeó el rostro de los sicarios. Era un aroma pesado que inmediatamente provocó picor en sus gargantas y les hizo lagrimear levemente, pero en su infinita ignorancia biológica, su soberbia armada y su desprecio absoluto por un entorno agrícola que consideraban primitivo e inofensivo, atribuyeron la molestia a un simple polvo de especias sin importancia, incapaces de procesar que sus propios cuerpos ya estaban enviando señales de alarma ante la presencia residual de la neurotoxina alcaloide.
El interior del búnker, de casi 50 metros de largo, estaba sumido en una penumbra opresiva, iluminado únicamente por lámparas industriales amarillentas encapsuladas en jaulas de alambre grueso a prueba de explosiones. El calor allí dentro superaba los 50 grados centígrados. Un infierno claustrofóbico dominado por las siluetas monstruosas de los molinos de acero inoxidable inactivos, la red de tuberías de cobre que serpenteaban por el techo bajo, y la presencia masiva, oscura e imponente de los gigantescos cilindros de hierro colado de las calderas de extracción, cuyas entrañas, aunque invisibles para los intrusos, estaban bullendo furiosamente a escasos centímetros del punto de ebullición crítico. El Caimán, sin percatarse del zumbido sordo y vibrante que emitían los inmensos motores eléctricos en el techo, preparándose para la inversión de polaridad, empujó rudamente a don Jacinto hacia un lado, ordenándole quedarse en la entrada, y lideró la incursión de su pelotón paramilitar hacia el fondo de la nave, deslumbrado por la visión de las masivas bóvedas de almacenamiento y cegado por la narrativa ficticia de los millones de pesos ocultos. Los 16 sicarios, sudando a mares, respirando superficialmente el aire denso y aferrándose a sus armas de fuego, como si los cañones estriados y los cargadores repletos de balas de alta velocidad pudieran ofrecerles algún tipo de protección contra un ataque termodinámico, avanzaron profundamente en el vientre de la bestia de concreto, cruzando la línea de no retorno, adentrándose en el epicentro exacto de la trampa letal y dándole la espalda a la única ruta de escape que existía en todo el edificio. Don Jacinto observó cómo las espaldas sudorosas y engreídas de los hombres que horas antes habían destruido los ojos de su sobrino se perdían entre las sombras de las máquinas de extracción, con la lentitud y la precisión de un maestro que cierra un sarcófago. El viejo patriarca maya retrocedió en silencio fuera del umbral. Se limpió las manos en su pantalón de manta y dio un paso atrás hacia la luz cegadora del sol selvático. Esa fue la señal física e irrevocable. De los costados exteriores del edificio emergieron 8 de los trabajadores más fuertes de la cooperativa. Sin emitir un solo sonido, agarraron las pesadas manijas de las puertas de hierro forjado y empujaron con todas sus fuerzas, deslizando las colosales hojas metálicas sobre sus rieles. El sonido del hierro chocando brutalmente contra sus marcos de concreto resonó en el patio como el disparo de un cañón, un estruendo metálico definitivo que alertó instantáneamente a los mercenarios en el interior profundo de la nave. Antes de que el Caimán pudiera reaccionar, girar sobre sus talones, levantar su fusil de asalto y comprender la magnitud geológica de su error táctico, los trabajadores en el exterior dejaron caer unas macizas barras de acero templado del grosor de un brazo humano sobre las pesadas armellas de las puertas, bloqueando el sistema de manera irreversible y sellando el búnker de concreto con una hermeticidad sepulcral. Los 16 paramilitares de élite, los hombres que horas antes se creían los amos indiscutibles del oxígeno de la selva, y los dueños absolutos de la vida ajena, estaban ahora atrapados, confinados ciegamente en una bóveda oscura, sin una sola ventana, sin salida posible y rodeados por toneladas de maquinaria pesada. Adentro, el pánico de confinamiento estalló inmediatamente. Se escucharon los primeros gritos de alarma cruzados, el ruido sordo de las botas militares corriendo sobre el concreto resbaladizo hacia las puertas, y el estallido seco y ensordecedor de ráfagas de fusiles AR-15, disparadas en un acto de histeria claustrofóbica contra el acero inamovible de la entrada, balas que rebotaban ciegamente en el interior sin causar el más mínimo rasguño a la cerradura blindada. Pero la verdadera ejecución botánica no vendría del plomo encamisado ni de la pólvora comercial, vendría del techo, afuera, en el tablero de control principal asegurado tras una malla ciclónica. Uno de los operadores mayas, con el rostro impasible y cubierto de sudor frío, bajó violentamente la pesada palanca del disyuntor principal de 3 fases. La energía eléctrica fluyó a través de los cables de cobre con polaridad invertida hacia las gigantescas turbinas de titanio en el techo de la nave. Simultáneamente abrió las válvulas de paso que conectaban los ductos de inyección directamente con las calderas de maceración sobrecalentadas. En el interior del búnker herméticamente sellado, el silencio de la maquinaria fue desgarrado por un rugido mecánico monstruoso, ensordecedor y catastrófico, cuando los ventiladores industriales, diseñados para proteger la vida extrayendo el veneno, cobraron vida girando a miles de revoluciones por minuto en dirección contraria, transformándose en la guillotina definitiva de la clase trabajadora. La cosecha del diablo había comenzado, y la presión atmosférica del recinto empezó a escalar, violentamente, empujando a la jauría de asesinos hacia el evento de asfixia termodinámica más espantoso, corrosivo y químicamente puro de sus insignificantes y miserables vidas criminales.
El estruendo metálico de las inmensas barras de acero cayendo sobre las armellas exteriores de las puertas forjadas fue el último sonido nítido y terrenal que los 16 paramilitares de Los Sangres escucharían en sus miserables vidas, el preludio de un apocalipsis sensorial que no provenía del cañón de un arma, sino de las entrañas hirvientes de la misma tierra que habían venido a saquear. Dentro de la nave principal de destilación, el silencio duró apenas la fracción de un segundo. El tiempo exacto que le tomó a la física de fluidos y a la ingeniería eléctrica ejecutar la sentencia dictada por los cultivadores mayas. De repente, el zumbido eléctrico que flotaba en el ambiente cálido del búnker mutó en un rugido mecánico ensordecedor, un bramido profundo y vibrante que hizo temblar las pesadas paredes de concreto armado. En el techo, las 4 colosales turbinas de extracción, bestias de titanio diseñadas originalmente para succionar el peligro y escupirlo a la atmósfera, cobraron vida con la polaridad invertida, girando a miles de revoluciones por minuto para inyectar, empujar y forzar miles de metros cúbicos de aire hacia un espacio herméticamente sellado. La presión atmosférica dentro del recinto comenzó a escalar de manera exponencial e inmediata, presionando los tímpanos de los sicarios urbanos y creando una sensación de encierro gravitacional que los paralizó por un instante. Pero la verdadera ejecución no era de naturaleza neumática, sino puramente química y biológica. Al mismo tiempo que las aspas invertían su flujo, las válvulas de derivación conectadas a las calderas de maceración sobrecalentadas se abrieron de par en par. Lo que las gruesas rejillas de ventilación del techo comenzaron a vomitar no era oxígeno fresco ni aire presurizado, sino una densa, pesada y ominosa niebla de un color naranja cobrizo, un vapor espeso y supercalentado de oleoresina de chile habanero, en su estado más puro, volátil y concentrado, cargado con millones de unidades Scoville de neurotoxina alcaloide pura. La asfixia naranja comenzó su descenso inexorable desde las alturas de la nave, cayendo como una cascada invertida de fuego invisible que engulló las lámparas de seguridad, tiñendo la penumbra del búnker con un resplandor cobrizo y espectral que anunciaba la erradicación de toda vida humana en el interior. El caimán, de pie en el centro de la pista de concreto, con el rostro perlado de un sudor frío nacido del pánico puro, levantó la mirada hacia los ductos justo en el momento en que la primera ráfaga de este gas botánico descendió sobre su pelotón. La reacción fisiológica al entrar en contacto con la capsaicina vaporizada no fue gradual ni tolerante. Fue un colapso sistémico, instantáneo y de una violencia inconcebible. La niebla anaranjada, compuesta por microgotas de aceite hidrofóbico hirviente, golpeó primero los ojos desorbitados de los mercenarios. Al hacer contacto con la humedad de la esclerótica y la córnea, la toxina se adhirió de inmediato, enlazándose con furia a los receptores de dolor, enviando al cerebro una señal de emergencia masiva y aberrante, que indicaba que los globos oculares estaban siendo sumergidos literalmente en un charco de ácido sulfúrico, o quemados con la llama directa de un soplete industrial. La ceguera fue absoluta y repentina. Los capilares de los ojos de los 16 sicarios estallaron bajo la inmensa presión de la inflamación relámpago, forzando a los párpados a cerrarse en un espasmo involuntario e irreversible, mientras gruesas lágrimas teñidas de sangre y fluidos mucosos comenzaban a escurrir por sus mejillas. El dolor neurogénico fue tan devastador que anuló cualquier entrenamiento de combate, cualquier instinto táctico y cualquier rastro de disciplina paramilitar. Los hombres fuertes del cártel costero, aquellos que se reían al torturar campesinos en la superficie, cayeron de rodillas sobre el concreto resbaladizo, soltando sus inútiles fusiles AR-15 y subametralladoras Uzi, que chocaron inofensivamente contra el suelo, mientras las manos enguantadas de los asesinos volaban hacia sus propios rostros, arañando la piel, frotando desesperadamente las cuencas oculares en un intento animal por arrancar el fuego invisible, ignorando que la fricción solo servía para incrustar el aceite venenoso a mayor profundidad en los delicados tejidos oculares, condenándolos a un infierno de oscuridad incandescente. Pero la destrucción de la visión era apenas la fase preliminar de la venganza maya. El verdadero horror, la erradicación total, residía en la respiración. Atrapados en el pánico, gritando de dolor, los mercenarios cometieron el error biológico definitivo. Abrieron la boca para inhalar. Al hacerlo, aspiraron profundamente la espesa niebla naranja que inundaba el búnker. El vapor supercalentado de capsaicina descendió por sus tráqueas, quemando las cuerdas vocales en el proceso y transformando sus alaridos en un gorgoteo ronco, un siseo macabro de aire escapando de tuberías orgánicas destrozadas. Cuando el gas letal llegó a los pulmones, el impacto contra los millones de frágiles alvéolos fue apocalíptico.
La neurotoxina desencadenó una respuesta inmunológica y una inflamación tan masiva, desproporcionada y violenta que las paredes celulares de las vías respiratorias colapsaron de inmediato. Los capilares pulmonares se rompieron de forma simultánea, inundando las cavidades de oxígeno con plasma, mucosidad espesa y sangre en un intento inútil y suicida del propio organismo por apagar un fuego que no existía térmicamente, pero que el cerebro registraba como una inmolación total. Los paramilitares comenzaron a experimentar un ahogamiento en seco, una asfixia traumática desde el interior de sus propias entrañas. Se revolcaban en el suelo, sus cuerpos robustos convulsionando en espasmos incontrolables, mientras sus cajas torácicas se expandían violentamente buscando un átomo de aire limpio que no existía, aspirando únicamente más de aquel infierno gaseoso que los freía por dentro. En un acto de histeria balística absoluta, impulsado por la privación de oxígeno y la agonía ciega, uno de los sicarios, retorciéndose en el suelo y babeando espuma roja, logró alcanzar el gatillo de su fusil de asalto abandonado y lo apretó en modo automático. El estruendo de los disparos calibre .556 dentro de la caja de resonancia de concreto fue ensordecedor, rivalizando con el rugido incesante de las turbinas del techo. Las balas encamisadas volaron a ciegas a través de la densa nube naranja, rebotando caóticamente contra las paredes macizas, las puertas blindadas y las gruesas calderas de hierro, creando una lluvia de esquirlas de plomo ardiente y chispas que cruzaban la penumbra como luciérnagas envenenadas. El fuego amigo cobró su peaje. Proyectiles perdidos impactaron en la carne de sus propios compañeros que se arrastraban por el suelo, destrozando huesos y abriendo heridas profundas. Pero la ironía más espeluznante de la asfixia naranja fue que, en medio de aquel holocausto botánico, el impacto de una bala de alta velocidad apenas lograba registrarse en sus sistemas nerviosos. El dolor del plomo perforando la carne era completamente ahogado, eclipsado y minimizado por la agonía insuperable, absoluta y totalizadora del fuego químico que devoraba sus pulmones, sus ojos y sus gargantas, convirtiendo las heridas de bala en meras molestias secundarias frente a la inflamación sistémica de la capsaicina. El caimán, el arrogante tirano que había restregado el veneno en los ojos del joven Balaam, se encontraba ahora en el epicentro exacto de la purga. Con la camisa de seda hecha jirones tras rasgarla con sus propias manos en un intento desesperado por enfriar su piel ardiente, el líder criminal se arrastraba patéticamente hacia las inamovibles puertas de hierro, dejando un rastro de vómito mezclado con sangre oscura sobre el concreto aceitoso. Su garganta se había cerrado por completo debido a un broncoespasmo severo, su rostro estaba deformado, hinchado y teñido de un púrpura cianótico por la falta de oxígeno, y sus ojos cerrados supuraban un líquido espeso y rojizo. Con los dedos rotos de tanto golpear el acero frío, intentó emitir un último grito de auxilio, una orden para sus hombres, una maldición contra los cultivadores mayas, pero de sus labios agrietados solo escapó una burbuja de sangre coagulada. Su cerebro, bombardeado hasta la locura por señales de combustión espontánea y ahogamiento simultáneo, finalmente claudicó, apagando su sistema nervioso en un colapso masivo que lo dejó inerte, con el rostro hundido en su propio vómito picante, mientras la vida lo abandonaba en medio del más profundo de los suplicios. Uno a uno, los espasmos de los otros 15 mercenarios fueron cediendo al inevitable letargo de la hipoxia fatal. Sus cuerpos macizos se rindieron ante la implacable eficiencia de la termodinámica química, quedando esparcidos sobre el piso como escombros biológicos, entrelazados con sus inútiles fusiles de asalto, sus cargadores llenos y sus cadenas de oro oscurecidas por la humedad corrosiva. La danza frenética de los cuerpos cesó, pero la maquinaria de Kukulcán, ajena al dolor humano e indiferente a la arrogancia de la carne, continuó su marcha inquebrantable. Las 4 gigantescas turbinas de extracción siguieron rugiendo con una monotonía industrial, bombeando implacablemente más y más vapor anaranjado hacia el interior de la tumba de bloques grises, presurizando el ambiente con el extracto más puro y letal de la selva, asegurándose de saturar cada poro, cada rincón y cada pliegue de la ropa de los invasores abatidos. La nave de destilación se había convertido en un sarcófago naranja, una bóveda hermética donde la ley de los hombres, los cárteles y las balas había sido vaporizada y sustituida por el castigo supremo, invisible y candente del fruto sagrado de los mayas. Afuera, en la quietud de la selva ardiente, las 50 familias campesinas escucharon cómo el eco sordo de los disparos ciegos se apagaba lentamente dentro del vientre de concreto, reemplazado por el zumbido constante y pesado de los extractores invertidos. Nadie habló. Nadie celebró. Don Jacinto, de pie frente a las puertas selladas con barras de acero, cruzó los brazos sobre su pecho, sintiendo a través del suelo las vibraciones de la maquinaria que acababa de triturar
quemar y asfixiar a los demonios urbanos que intentaron profanar su tierra, sabiendo que la justicia de la naturaleza, cuando es desatada por las manos encallecidas que la cultivan, es 1000 veces más implacable que cualquier tribunal de la superficie, sellando para siempre a la escoria paramilitar en un abismo de fuego líquido, ceguera y silencio eterno. El rugido ensordecedor de las inmensas turbinas de extracción continuó dominando la atmósfera de la cooperativa Kukulcán mucho después de que el sol cayera y la densa noche de la selva campechana engullera el complejo agrícola. Un zumbido mecánico que ahogaba el canto de los insectos y servía como un requiem industrial para los 16 mercenarios que yacían masacrados en el interior del búnker hermético. Durante 4 horas interminables, los extractores operaron con la polaridad invertida, inyectando sin piedad miles de metros cúbicos de vapor de capsaicina supercalentada en la nave de concreto, asegurando una saturación química tan absoluta y devastadora que ni siquiera los microorganismos sobrevivirían en la superficie de las paredes. Don Jacinto, sentado estoicamente en un viejo cajón de madera, a escasos metros de las imponentes puertas de hierro selladas, no se movió de su posición, vigilando la tumba presurizada con la paciencia gélida de un cazador ancestral que sabe que la presa ya ha expirado, esperando a que la termodinámica y el veneno botánico completaran su labor de erradicación total. Cerca de la medianoche, cuando el calor del día finalmente se dio paso a una brisa húmeda y pesada, el viejo patriarca maya levantó una mano en la oscuridad, emitiendo la señal silenciosa que el operador en el tablero de control estaba esperando. Con un movimiento brusco, la palanca trifásica fue devuelta a su posición original, invirtiendo nuevamente la polaridad de los monstruosos motores de 200 caballos de fuerza ubicados en el techo de lámina galvanizada. El flujo de aire se revirtió instantáneamente y las turbinas dejaron de actuar como inyectores de gas letal para retomar su función original de succión y purga, extrayendo la densa niebla naranja del interior y expulsándola a través de los gruesos filtros de carbón activado, hacia la inmensidad del dosel forestal, donde la selva se encargaría de disipar y neutralizar el veneno en la inmensidad de la noche. El proceso de ventilación forzada duró hasta las primeras luces del alba, un amanecer grisáceo y fantasmal que bañó el patio de tierra roja mientras los agricultores mayas, en un silencio reverencial y organizativo, se preparaban para enfrentar el paisaje del holocausto. 8 de los hombres más fornidos de la cooperativa se enfundaron en pesados delantales de hule industrial, botas de caucho hasta las rodillas y gruesos guantes de nitrilo, cubriendo sus rostros con antiguas máscaras antigás de la Guerra Fría, cuyos filtros habían sido reforzados empapando telas en vinagre blanco y leche cruda. Una barrera química improvisada para neutralizar cualquier residuo alcaloide suspendido en el aire frío de la mañana. Con movimientos pesados y coordinados, retiraron las macizas barras de acero que habían sellado el búnker y tiraron de las cadenas, deslizando las pesadas hojas de hierro sobre sus rieles engrasados con un chirrido que sonó a sepulcro profanado. Lo que se reveló en el interior de la nave de molienda no era una escena de batalla, sino un bodegón del horror biológico más puro y absoluto. A pesar de horas de ventilación, el aire aún conservaba un tinte cobrizo y un hedor acre que picaba en la piel expuesta. Pero la letalidad gaseosa se había disipado lo suficiente para permitir la entrada. Sobre el piso de concreto, manchado con charcos oscuros de fluidos corporales, vómito y sangre coagulada, yacían los 16 cuerpos de los paramilitares de los Sangres, retorcidos en posturas antinaturales y grotescas que documentaban la inmensa agonía de la asfixia traumática. Sus rostros estaban hinchados hasta la deformidad, teñidos de un púrpura cianótico casi negro, con las cuencas oculares reventadas y costras de sangre seca marcando el rastro de sus últimas lágrimas de dolor. Sus manos, engarrotadas en garras rígidas por el rigor mortis, aún se aferraban a sus gargantas destrozadas o a las camisas de seda sintética que habían intentado arrancar de su piel en un delirio febril. El caimán, el líder sádico que había torturado a Balaam, yacía a escasos centímetros de la salida, con los dedos rotos y el rostro hundido en un charco de sus propios fluidos, rodeado por los inútiles fusiles de asalto AR-15 y subametralladoras Uzi, que ahora no eran más que trozos de chatarra inerte esparcidos por el suelo, mudos testigos de que la balística es una broma infantil frente a la furia química de la naturaleza. Los agricultores mayas no mostraron piedad, asco ni remordimiento. Para ellos, esos cuerpos ya no representaban seres humanos, sino materia orgánica putrefacta que había intentado destruir su medio de vida, escoria que debía ser reciclada bajo las leyes implacables de la agricultura. Con una eficiencia fría y metódica, comenzaron el proceso de limpieza y desaparición total. Primero, despojaron a los cadáveres de sus cadenas de oro,
relojes de lujo, anillos robados y todo el arsenal bélico, cargando las armas y municiones en pesados costales de yute, que posteriormente serían enterrados en cavernas profundas e inaccesibles, mientras el oro sería fundido en crisoles improvisados para borrar cualquier marca de procedencia. Luego, agarrando los cuerpos rígidos por las botas tácticas y los cinturones, los arrastraron fuera del búnker hacia la zona posterior del complejo, una sección aislada donde operaban las inmensas trituradoras industriales de compostaje, máquinas monstruosas equipadas con rodillos dentados de acero templado, diseñadas originalmente para pulverizar troncos gruesos, maleza dura y toneladas de desechos vegetales. La ejecución final del cártel no requirió fosas clandestinas ni crematorios humeantes. Los cuerpos de los 16 mercenarios fueron arrojados sin contemplaciones a las tolvas de acero de las trituradoras, junto con montañas de tallos secos, hojas podridas y restos de habanero. El rugido de los motores diésel ahogó el sonido espantoso de los huesos rompiéndose y la carne siendo machacada, triturada y licuada por los engranajes giratorios, reduciendo a los invasores a una pulpa sanguinolenta y densa que se mezcló instantáneamente con la fibra vegetal. Este amasijo biológico, rico en nitrógeno, calcio y minerales derivados de la destrucción paramilitar, fue esparcido y enterrado en grandes zanjas de compostaje en los linderos de la finca, convirtiéndose en el abono picante definitivo. Los hombres que habían venido a robar la cosecha y asesinar a los cultivadores terminarían alimentando las raíces de las mismas plantas de habanero que los habían aniquilado, completando un ciclo de justicia kármica, agrícola y visceral donde la selva devoraba a sus atacantes para florecer con mayor intensidad. Simultáneamente, las 4 camionetas negras todoterreno del cártel fueron conducidas en la oscuridad hacia un cenote ciego y pantanoso a kilómetros de distancia, siendo empujadas por el borde para hundirse en las aguas oscuras y lodosas, tragadas para siempre por las fauces de la península. De regreso en la cooperativa, el búnker de concreto fue lavado a presión con mangueras industriales, utilizando mezclas cáusticas de cloro, vinagre blanco a granel y detergentes enzimáticos para fregar cada centímetro de pared y suelo, disolviendo la grasa humana y neutralizando los residuos de oleoresina, hasta que el piso de cemento volvió a lucir gris y estéril, dejando únicamente un persistente y fantasmagórico olor a especias que sería imposible de erradicar por completo, pero que encajaba perfectamente con la fachada de una planta procesadora de chiles. 7 días después del Holocausto botánico, la inevitable colisión con el Estado corrupto se materializó cuando un convoy de la Policía Judicial Federal, encabezado por el obeso y cínico comandante de traje de lino blanco, irrumpió violentamente en el patio de Kukulcán, levantando nubes de polvo y exigiendo saber el paradero del escuadrón de Los Sangres, cuyos reportes y pagos de extorsión habían cesado abruptamente. Don Jacinto, apoyado en su bastón de madera y con la serenidad granítica de un hombre que ha domesticado al infierno, recibió al jefe policial con una expresión de absoluta ignorancia, afirmando que los forasteros armados se habían marchado a la mañana siguiente de su llegada, frustrados por no encontrar el dinero que buscaban y perdiéndose en los caminos de la selva sin dejar rastro. El comandante, sudando a mares bajo el sol y con los ojos entrecerrados por la paranoia, ordenó a sus agentes registrar cada rincón del complejo, inspeccionando las oficinas de madera, los campos de cultivo y finalmente exigiendo que se abrieran las pesadas puertas de la nave principal de destilación. Al ingresar al búnker, los policías federales fueron recibidos por el calor agobiante de las calderas, operando a capacidad normal y por un fuerte aroma a chile habanero que les hizo toser y frotarse los ojos, pero los potentes haces de luz de sus linternas tácticas solo revelaron un suelo de concreto impecablemente limpio, maquinaria reluciente y docenas de tambores sellados y apilados en perfecto orden. No había casquillos percutidos, no había impactos de bala en el acero, no había sangre ni cuerpos, absolutamente ninguna evidencia física que pudiera sostener la teoría de una masacre. El silencio imponente del inmenso pulmón de concreto, sumado a la actitud inescrutable de los 50 mayas que los observaban desde el exterior sin parpadear, terminó quebrando la frágil valentía del comandante, quien, sintiendo un escalofrío de terror atávico recorrer su espina dorsal, al comprender instintivamente que algo colosal y oscuro había devorado a sus socios criminales en aquel lugar aislado, ordenó la retirada inmediata de sus tropas, huyendo de la finca en sus patrullas a todas velocidad para no regresar jamás. El expediente de los 16 mercenarios desaparecidos se archivó como un ajuste de cuentas entre cárteles rivales en la inmensidad de la selva, y la cooperativa Kukulcán retomó su laboriosa existencia en las sombras de la clandestinidad, enviando al mundo sus cargamentos del fuego verde más puro y concentrado, alimentado en secreto por el abono de sus propios verdugos.
Balaam, el joven agricultor torturado, sobrevivió al ataque perdiendo el 80% de su visión en ambos ojos. Pero sus cuencas cicatrizadas y oscuras se convirtieron en un monumento viviente al precio de la resistencia y en un recordatorio perpetuo de que la sumisión nunca es una opción cuando el Estado se pudre. Y así, con el eco de las turbinas disipándose en la memoria de la selva, cerramos definitivamente las bóvedas de este séptimo expediente en los archivos del terror ocupacional y la venganza de la clase trabajadora. Hemos sobrevivido a la presión negativa, a la ceguera por neurotoxinas y a la asfixia química más brutal para atestiguar cómo la botánica, aliada con la ingeniería de los oprimidos, puede transformarse en la cámara de ejecución perfecta, una trampa donde el plomo es inútil y el sufrimiento es absoluto. Si este descenso a la asfixia naranja te ha dejado sin aliento y te ha hecho sentir el ardor de la verdadera justicia proletaria, es tu obligación inmediata unirte a nuestra legión de exploradores documentales. Suscríbete al canal en este preciso instante y activa la campana de notificaciones, porque nuestra próxima expedición nos llevará a escenarios de muerte industrial aún más asfixiantes y retorcidos que la historia oficial ha tratado de enterrar. Destroza ese botón de me gusta con la misma furia termodinámica con la que los extractores inyectaron el veneno botánico, demostrando que apoyas la purga implacable ejecutada por don Jacinto y sus hombres. Pero este archivo no se sella sin tu análisis final. Desciende a la sección de comentarios y dime, Metropolitano, ¿consideras que triturar a los sicarios para usarlos como fertilizante de habanero fue un acto de crueldad extrema e innecesaria que rebajó a los agricultores al nivel de los cárteles? ¿O crees que fue la máxima y más poética expresión de justicia ambiental y reciclaje orgánico contra quienes se creían intocables? Tu respuesta es el catalizador que encenderá los motores de nuestro próximo caso. Mantén siempre la presión bajo control. Verifica la polaridad de tus extractores. Y recuerda que, en el corazón de la selva ardiente, la naturaleza siempre tiene el veneno más fuerte. Hasta nuestra próxima inmersión en la oscuridad.